Conversamos esta noche con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Álvaro, gusto saludarle. Vamos a hablar de todos los temas de la contingencia, incluyendo las ISAPRES, donde usted ha estado muy presente en ese debate, pero no puedo partir de otra forma que con la situación del ministro Montes, que ha generado todo un debate en estas horas, incluso dentro de su partido, respecto a si puede seguir el ministro en su cargo. A esta altura ya es más daño el que se le hace al gobierno manteniéndolo en su cargo. Bueno, el Partido Socialista respalda a Carlos Montes por su trayectoria, porque hemos confiado en él por tantos años que ha sido mandatario en la vida pública. Y claro, aquí hay gente que hizo cosas contrarias a la ley y a la ética, pero en un momento tan difícil para el país, nosotros no hemos dudado de respaldar al ministro de Vivienda, y esa es la posición que ha sostenido el Partido Socialista y la va a seguir manteniendo. Más allá de lo que establezca la moneda, el presidente de la República, creemos y tenemos confianza en que él ha dicho permanentemente la verdad sobre todos los episodios ocurridos. Hay un tuit de esta noche de Camilo Escalona, que es el secretario general del partido, que muchos interpretan en un sentido más amplio. Dice: ante las dificultades respaldamos al presidente Boric para hacer los cambios necesarios que reimpulsen la acción del gobierno y permitan la unidad más amplia para hacer frente a la ultraderecha. ¿Cómo lee usted eso? No sabía de ese tuit, pero él está repitiendo algo que todos sabemos, que es que la decisión final de la confianza en los ministros depende del presidente de la República. Ahora, él tiene que resolver, tiene un mandato claro la ciudadanía, toda la coalición de gobierno, así que en eso no hay novedad. Pero la posición del PS ha sido reiterada y sistemática en cuanto a confiar y creer en la trayectoria, en la probidad y en la confianza que ha dado Carlos Montes, no por un dicho más o un dicho menos, sino por una historia política que ha sido sobre la base de la ética y la confianza pública. Hasta ayer o hasta hace 48 horas, probablemente esta pregunta no se la habría hecho, pero cuando hemos conocido las declaraciones de la ex subsecretaria Rojas, donde ella dice que le hizo un resumen, le hizo un detalle de lo que se sabía hasta esa hora del caso Democracia Viva, y eso fue antes de que se conociera por la prensa, que ha sido siempre la definición que ha hecho el ministro. El ministro dice que no supo nada antes que apareciera en el medio timeline. Ahí uno dice: ¿cómo queda la credibilidad de la defensa del ministro? Mire, lo que pasa es que ella también dijo algo contradictorio y antagónico, dado que cuando ocurrió su salida aseveró fehacientemente que ella nunca le había informado al ministro. Ahora dice lo contrario. Entonces, también aquí hay situaciones que tienen que esclarecerse en la justicia, porque hay que tener pruebas para decir una u otra cosa. Por lo tanto, hacer un juicio por una versión, de dos versiones que dio la misma persona, la verdad, cuesta mucho. Por lo tanto, yo creo que hay que ser cauteloso y no es la hora de emitir un juicio adelantado respecto a quién tiene la razón o no, porque la justicia está actuando y creo que eso es positivo. Hay dos personas detenidas, que fueron los operadores, los ejecutores, ¿verdad?, de este fraude a la confianza pública. Esto finalmente, lo del ministro, tiene que ver con confiar en nuevas generaciones, en gente que trabajaba junto a él, que tal vez no conocía tanto. ¿Por dónde pasa, cree usted? No, bueno, él siempre, dentro del PS, tuvo la mayor, yo diría, capacidad de depositar confianza en las nuevas generaciones. Si hay algo que él hizo adelantadamente a otros, fue decir que había que abrir paso, que habría que dar lugar a una generación distinta, de izquierda, que tenía ideas progresistas y que tenía un lugar que se podía ganar. Entonces, yo eso lo comprendo. Ahora, lo que pasó dentro del Ministerio de la Vivienda, claro, es un asunto que la justicia tiene que aclarar, precisar exactamente, pero ya hay personas responsables, porque fue el grupo de Democracia Viva el que efectivamente produjo el fraude a la confianza pública en un ministerio que la verdad está en el ojo del huracán, nadie lo niega, pero aquí hay responsabilidades penales directas de quienes trataron e intentaron por todos los medios de vulnerar la confianza de la ciudadanía. Sí, ese es un flanco nomás de este día bien complejo para el gobierno. La tormenta perfecta para muchos se da con la detención de Luis Castillo, ¿no? El indultado más polémico, el autodenominado insurrecto. Sí. Se le acusa de un presunto secuestro. Todavía hay mucho que aclarar ahí, pero el tema es que nuevamente se pone el tema de los indultos en medio del debate. ¿Cómo lo ve usted? No, yo preferiría que no hubiera indulto presidencial, sinceramente. Es decir, aquí hubo un error, se cometió hace 11 meses atrás, casi un año.
Está claro que hubo desprolijidad, le costó la salida de una ministra de Justicia, al jefe de gabinete del presidente. Aquí hubo errores serios, porque el tiempo finalmente dio la razón. No se puede indultar a gente que cometía delitos comunes, que no tenía fundamento para haber sido indultado por una razón humanitaria. No había tal fundamento. Entonces, se pagó caro, digámoslo con claridad. Se pagó muy caro para el gobierno, un costo político enorme, y eso nunca más puede volver a ocurrir. Ahora, la institución del indulto hay que revisarla, porque en la sociedad moderna hay categorías, hay razones, hay facultades que tiene Gendarmería. O sea, más que un dedazo de que una autoridad política diga este sale, este se queda, tiene que haber realmente un argumento muy plausible para que una persona pueda serle condonada, ¿verdad?, una pena, a veces por delitos muy graves. Entonces, creo que ese es un asunto que tiene que ser resuelto prontamente, porque esa figura viene de muchos años atrás y tal vez hoy día ya no se sostiene esta obra y gracia, ¿verdad?, del mandatario para levantar una condena a una persona que es culpable. Claro, en este caso además es particularmente crítico porque Castillo tenía varias condenas previas, ¿no? Delitos como hurtos, violencia, en fin. Y desde el Ministerio de Justicia advirtieron eso, pero desde La Moneda, bueno, ya hay un jefe de gabinete que tuvo que renunciar por esto, insistieron con este nombre. Y eso nunca se aclaró totalmente, eso también es parte de lo que se debate hasta ahora, como que nunca terminó de cerrar esta crisis finalmente. Efectivamente, aquí acordémonos, Álvaro, que primero cuando el gobierno se inició, se planteó una amnistía, se planteó una ley incluso que nosotros los socialistas dijimos que no tenía lugar, que no había posibilidades de tener votos para aquello. Entonces, ahí se usó el indulto, que era un mecanismo que la ley lo permite, pero en la práctica cuando se equivoca el foco, cuando se le concede una situación excepcional a personas que han cometido delitos comunes, se comete un error muy grave y sienta un precedente que puede ser extremadamente peligroso para el futuro, porque cuando hoy día la delincuencia azota, cuando tenemos crimen organizado, cuando el principal problema del país es la seguridad, claramente no puede haber una condonación de penas que son irrefutables por la justicia solamente porque hay una razón superior que el mandatario, cualquiera que sea el mandatario, lo establece. Creo que eso es muy discutible en los tiempos modernos y por lo tanto creo que esa institución del indulto debe ser revisada. Vamos finalmente a las ISAPRES, senador. Hubo avances parciales, diría yo, esta semana, pero también una suerte de rebelión dentro del oficialismo que de alguna manera se resistió a la figura o a la fórmula que estaba presentando el gobierno para generar una solución más amplia, ¿no?, para un problema que también es mucho más grande. ¿Cómo vio usted lo que ocurrió y también la reacción de muchos de sus pares en el oficialismo? Bueno, si yo fuera diputado, como lo fui durante largo tiempo, habría hecho exactamente lo mismo que ellos. ¿Por qué? Porque ningún diputado ha sido partícipe de la conversación sobre la ley nueva de ISAPRE, ningún diputado fue contactado previamente, a pesar de que se dijo que estaban los votos asegurados, cosa que es un error, y fue un error político plantear esto desde el Ministerio de Salud como una cosa zanjada, como que esto iba a pasar por un tubo, cuando en realidad hoy día el problema es el siguiente. Hoy día las ISAPRES, que tienen un daño de imagen, un daño reputacional, que tienen una crisis con números rojos, que tienen una imagen deteriorada, que tienen gente que judicializó su propia causa y que la justicia les dio la razón, bueno, finalmente aparece como un hecho extemporáneo, extraño, que el gobierno adelante un reajuste de precios para los afiliados. Porque ese indicador existe, el ICSA, hace mucho tiempo, pero adelantarlo de junio a marzo, ¿a cambio de qué? ¿Cuál es la nueva conducta de la ISAPRE? ¿Han cambiado la discriminación por sexo, por edad, por enfermedad? No, nada de eso ha cambiado. Eso es lo que decimos nosotros del Senado. Esta es la hora de hacer cambios de verdad. No solamente números o cálculos, ¿verdad?, de una figura, un número, sino que ir al meollo de un tema donde ha habido discriminación permanente por 4 décadas. Entonces, esta es la hora de iniciar un proceso de reforma de la salud y eso es lo que hasta ahora no ha entendido suficientemente el gobierno ni el Ministerio de Salud. Entonces, creo que hay que ir al fondo del problema porque el nivel de crisis es muy grande. No quiero decir con esto que soy partidario de que se desplome el sistema, de que caiga la ISAPRE, sí. No. Nadie sobra en el mundo de la salud, ningún prestador, ningún asegurador de servicio hoy día tiene que irse, pero tampoco el precio para poder rescatar tiene que ser el afiliado que paga un plan de salud a duras penas, o la persona discriminada, o la ciudadanía a través de impuestos, o el Estado. No,
Aquí corresponde buscar una solución mancomunada, pero una solución que no le cargue la mano, como muchas veces ocurre finalmente al que paga la cuenta, que es el afiliado. Ahora, el problema es que estamos con el tiempo en contra ya, ¿no? Claro, pero aquí ha faltado habilidad política, seamos sinceros, aquí ha faltado capacidad de anticipación, capacidad de ver cómo, por ejemplo, nosotros hemos propuesto alternativas, fórmulas, diseños, con expertos, con exministros, con técnicos que han estado disponibles a esto, de izquierda y de derecha. No hemos sido escuchados hasta ahora, pero nunca es tarde. Seguimos insistiendo en que eso es viable porque en aras del país nadie se humilla cuando busca una fórmula de acuerdo razonable para que ninguna persona en Chile interrumpa su atención de salud. Bien, le queremos agradecer al senador del Partido Socialista, el doctor Juan Luis Castro, por conversar con nosotros aquí en Tele 13 Noche. Que esté muy bien, doctora. Hasta pronto, Álvaro. Gusto saludarle. Igualmente, buenas noches. Vamos con otras noticias.